Hola a todos y todas, yo soy Leandro Uchiferri, soy investigador y analista de políticas públicas en la Asociación por los Derechos Civiles. Estoy acá con mi colega Vladimir Chorny, él es investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales en México y también profesor de Teoría General del Derecho en la UBA. Vladimir, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte y poder aprovechar para conversar sobre un tema súper candente en agenda que surgió, bueno, en esta semana, ¿no? Es un tema no necesariamente nuevo, pero sí volvió a cobrar mucha relevancia y sobre todo, bueno, en medio de toda la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Sí, Eh, Quería, bueno, antes que nada poder hacer como un pantallazo inicial y después la idea es poder tener una charla en donde vamos a tocar los temas más centrales de toda la discusión sobre ciberpatrullaje, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Eh, que es un tema que en ADC lo venimos investigando desde hace 2 o 3 años, al menos desde 2017, más enfocado en lo que es ciberpatrullaje y prácticas específicas, pero desde ya que no es un tema nuevo. Para los que no estén familiarizados con el término, ciberpatrullaje es realmente una práctica que se popularizó mucho en los últimos años, pero que, como decía, es bastante antigua y se remonta a incluso agencias de inteligencia más analógicas, más tradicionales, que no tienen nada que ver con el mundo tecnológico y que es básicamente buscar información en fuentes abiertas, ¿no? Nace como ese tipo de prácticas, nace el hecho de, bueno, buscar en distintas fuentes de datos, como le llaman, como pueden ser en su momento periódicos, incluso noticias, la radio, la televisión, distintos medios que, bueno, brindaban un cierto conocimiento sobre distintas temáticas. Justamente con la llegada de todas las tecnologías que usamos día a día y particularmente de redes sociales, empezamos a ver cómo la atención giraba hacia estas tecnologías, ¿no? Entonces, de ahí que se empezó a popularizar mucho el término el ciberpatrullaje, como le gusta muchísimo hablar a las fuerzas de seguridad. A mí personalmente no me gusta ese término. Ahora vamos dentro de un rato a explicar por qué y meternos un poco en eso. Eh, pero sí creo que es importante dar este contexto, ¿no? Que no estamos hablando de algo nuevo. Y para eso quería dar como algunos ejemplos antes de meternos en la conversación más de seguridad pública, que es un poco el quid de la cuestión esta semana. sí, Y vez, que, tal vez nada más ahí, porque es interesante para las personas que escuchen esto que mencionaba ya hay dos cuestiones que me parecen relevantes. Una tiene que ver con nuestro contexto actual, ¿no? Pensemos como la explosión o la presencia permanente de las personas en las redes sociales y de cómo el Internet se ha vuelto cada vez más relevante para la discusión pública, ¿sí? Para la deliberación de temas que nos interesan en términos políticos, y después que estamos encerradas y estamos encerrados en nuestras casas, ¿no? O sea, tal cual. ahora justo por el contexto de la cuarentena, que es algo interesante, ¿no? A ver, todo esto sale por esta presentación que tuvo la ministra de Seguridad frente a las y los legisladores en estos días, en los que ella, digamos, casi de refilón ahí al pasar reconoce que que las fuerzas de seguridad están haciendo esta idea de ciberpatrullaje y que ahí estaban incluidas también las fuerzas de la gendarmería, ¿no? Ella ahí además después dijo que no se trataba de espionaje, sino que era simple y sencillamente una revisión. Y luego después, bueno, el día de hoy, con los tweets que sacó para intentar hacer una aclaración que para mí en algunas cosas oscurece un poco más y en algunas otras se enreda en cosas de las que yo igual lo vamos a discutir más adelante, pero creo que no es posible desenredarse. Salió a decir que efectivamente que era un tipo de acción preventiva en la que participaban estas dos fuerzas, ¿no? Ya es interesante lo que vos mencionás de esta idea de ciberpatrullaje, primero como un concepto que sí, bueno, suena interesante y puede sonar rimbombante para las fuerzas de seguridad, pero después cuando uno lo analiza en otros contextos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en términos legales, al parecer no hay una figura que regule el ciberpatrullaje, o sea, ahí hay una cosa conceptual y terminológica interesante
que tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Entonces es ya muy, muy ilustrativo empezar a pensarlo desde ahí. Tal cual. Creo que está bueno empezar justamente con ese background porque, no, como decía, no estamos hablando de algo nuevo, o sea, no estamos hablando de una nueva especie de doctrina de seguridad, sino es que en realidad lo que hemos visto desde nuestra investigación en ADC es una suerte de naturalización de ciertas prácticas que justamente se han arraigado dentro de los esquemas de investigación criminal, ¿no? Entonces, por eso me parecía súper interesante poder discutir esto en un plano también constitucional, también de derechos fundamentales, que vamos a abordar más adelante. Pero no quería dejar algunos ejemplos que no tienen nada que ver con seguridad pública, si se quiere, y que dan una idea de hasta dónde se remonta este tipo de prácticas. Porque, de vuelta, como estamos hablando de ciberpatrullaje, ahora está como súper vinculado a redes sociales, a lo que decimos en Twitter, en Facebook, a lo que publicamos en Instagram. Y hay un montón de otros usos, si se quiere, de estas prácticas que son también, primero, algunos legítimos y otros bastante dudosos, ¿no? O que creo que de alguna forma dejan entrever hasta dónde puede llegar el Estado también en términos de monitorear el comportamiento que tenemos a través de la tecnología. Y por un lado, creo que hay una aclaración muy importante, que es que estas prácticas se usan en distintos aspectos. Se usan en el ámbito académico, se usan en el ámbito de distintas investigaciones. Son prácticas que nosotros mismos como investigadores usamos, ¿no? El hecho de buscar palabras clave, el hecho de buscar criterios, buscar información abierta, es decir, de acceso público en distintos sitios web, en distintas páginas, e incluso también en redes sociales buscar tendencias, buscar patrones de contactos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista periodístico también tiene un gran valor. Ahora, creo que hay una línea súper tajante con lo que es, qué pasa cuando el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, toma esas prácticas y de alguna forma las sistematiza para, con todo el poder coercitivo que tiene, justamente perseguir delitos, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los puntos más candentes de la discusión en donde nos vamos a enfocar hoy. Pero Totalmente. además quería también mencionar otros usos del Estado. Por ejemplo, en temas de recaudación de impuestos se han usado imágenes satelitales como de Google Maps para definir, a ver si una persona dentro de un predio, dentro de un campo, tenía ciertos inmuebles que no había declarado, tenía ciertas mejoras de los inmuebles que no habían declarado. Esos son algunos de los usos que de hecho en Argentina se empezaron a explorar por parte de ARBA desde 2007, ¿no? Ya en ese momento se empezaban a probar y testear estas tecnologías para ver cómo servían. Sin ir más lejos, también la FIP usa este tipo de monitoreos para determinar, si hay evasión impositiva en términos de, no sé, alguien que publica un auto en Instagram, por ejemplo, ¿no? Que no lo tiene declarado. ¿Cuál es el límite de ese tipo de accionar del Estado, ¿no? Cuando no necesariamente son también fines de seguridad pública? Eso es algo... Claro. Y además, por ejemplo, algo que es re interesante es pensar primero la figura en contexto y lo que se ha hecho acá en Argentina también en el contexto, ¿no? Porque toda la figura de estos sistemas del Open Source Intelligence o la inteligencia de fuente abierta, efectivamente, aunque se pueden encuadrar en distintos grupos, puede ser periodistas, puede ser personas que hacen investigación, etc. Contextualmente, cuando vos lo asociás o vos ves cuál es el uso que se da cuando lo tienen los gobiernos, es siempre en un contexto de producción de inteligencia estatal. ¿Sí? O sea, el uso de estos sistemas se utiliza para hacer tareas de inteligencia, ¿no? ¿Por qué esto es relevante para la discusión que estamos teniendo? Porque primero, una de las cosas que la ministra ha salido a repetir una y otra vez es que no se trata de inteligencia, ¿no? Ahora, eso lo va a meter en otros problemas, sobre todo en algo que yo quiero discutir más adelante, que tiene que ver con el uso de la gendarmería en ese tipo de funciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando uno piensa la inteligencia estatal en el caso de Argentina, o sea, en el contexto general de Argentina,
uno tendría lo menos que preocuparse por cómo es la historia de los servicios de inteligencia y de la producción de inteligencia y de los trabajos de fuerzas de seguridad en labores de inteligencia, que generalmente ha sido un desastre, que generalmente ha sido cubierta por cuestiones de opacidad, de falta de transparencia, de una dificultad enorme de fiscalización y de control, que en términos de derechos humanos, cuando vos tenés tareas de inteligencia o cuando tenés tareas de vigilancia estatal, ¿no? Que ahora podemos empezar a hablar de ese concepto, sin controles, sin transparencia y sin posibilidad de ser fiscalizadas por el público, entonces nosotros vamos a tener un poder que no está siendo revisado y un poder que puede ser utilizado de manera arbitraria. Y eso va a estar en tensión siempre o nos va a llevar a casos de violaciones de derechos humanos en casi todos los contextos. Entonces eso es muy importante ponerlo ahí porque, digamos, no son figuras que cuando están en manos del Estado se utilizan de manera inocente o se utilizan de forma general y entonces tendríamos que partir de una discusión general, sino que contextualizando esto es mucho más por el otro lado. O sea, es muy simple ir a cuáles son los usos y cuáles son las formas en las que este tipo de sistemas se utilizan en la práctica. Sí, creo que antes de meternos de lleno en lo que es legalidad y sobre todo la constitucionalidad de estas medidas, que creo que es muy interesante de lo que puedas aportar también desde el punto de vista interamericano, dentro del sistema interamericano, ¿no? Y distintos estándares, hay varios puntos que quería discutir, que era, bueno, escuché mucho la expresión, bueno, pero esto es público en Internet, ¿no? Está como de libre disposición, está ahí y lo podemos aprovechar. Y hay algo que quería empezar justamente a debatir, que era, bueno, dentro de la investigación que iniciamos nosotros, una de las cosas que planteamos es que, particularmente cuando hablamos de redes sociales, no es tan fácil decir, bueno, esto es un ambiente totalmente público o totalmente privado, ¿no? Porque, por un lado, es un ambiente público en el sentido de que nosotros tenemos la posibilidad de bueno, expresarnos, compartir información, incluso construir relaciones, ¿no? Pero por otra parte, son espacios que están gobernados por una serie de contratos y términos específicos por parte de las empresas que, bueno, son las dueñas de esa plataforma, ¿no? Que incluso, como dato también de contexto, están ubicadas en otras jurisdicciones ajenas a las que podría ser, bueno, la jurisdicción que tienen distintas fuerzas federales para accionar dentro del país, ¿no? También, entonces, creo que eso se vincula a esas analogías que se hace con, bueno, pero esto es como que el patrullero pase por la calle y esté viendo qué está ocurriendo a su alrededor. Y no es necesariamente así, no sé cómo lo ves. Claro, no, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Además, pensemos que, a ver, en términos teóricos, pero que o sea, no solo porque sea teórico y relevante, sino porque el derecho se agarra de ahí para hacer o para, digamos, dibujar las fronteras entre lo público y lo privado. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de lo público, normalmente lo estamos pensando en términos binarios, en términos de dicotomía. O sea, es lo público en oposición a lo privado, lo que se ve frente a lo que se esconde, lo secreto frente a lo que es de conocimiento general. En ese sentido, esas dicotomías sirven mucho para ilustrar esta discusión, porque efectivamente lo que han venido a hacer las autoridades, al menos en el discurso que están sosteniendo ahora, es como, bueno, esto es algo que está ahí, que la gente lo puede ver, vos entrás a Twitter y entonces está abierto para todos, cuando en realidad ese es un supuesto que es muy difícil de sostener, primero, pero que podríamos partir desde el lado completamente opuesto. O sea, primero, las redes sociales, pensando Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, son lugares que están siendo administrados y que son creados, digamos, si vamos a empezar a hablar de un nuevo espacio público virtual en redes sociales, son espacios públicos creados por particulares, ¿sí? Son empresas las que nos dan, digamos, esta información y esta plataforma para poder encontrarnos, discutir, charlar, tener relaciones, etcétera, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de privacidad dentro de esta lógica del espacio público, yo diría que hay dos confusiones que suelen ser bastante presentes. Una, primero, creer que en el espacio público, todo aquello que sucede en el espacio público queda
o deja de fuera o desplaza en todo o en un 100% a la privacidad. Y eso no es cierto. O sea, el hecho de que las personas transiten en el espacio público, de que circulen por la calle, no hace que ellas pierdan su derecho a la privacidad. De hecho, muy al contrario. O sea, vos sabés, si vos vas con tu mochila caminando por la calle y de repente llega un oficial de policía y te dice, che, abrí tu mochila, enséñame qué tenés ahí, vos tenés ciertos derechos que impiden que esas personas puedan acceder a cierta información, a ciertos datos, a ciertas pertenencias, a instrumentos que son de tu propiedad o a información que vos no querés relevar. La privacidad siempre está conectada con esta expectativa de lo que queremos decir o de lo que queremos mostrar. Y aun cuando estemos en el espacio público hay un montón de cosas, un montón de cuestiones que no necesariamente tenemos que develar o que tenemos que mostrar o que tenemos que entregar a las autoridades por el simple hecho de encontrarnos en el espacio público. Lo que funciona con las redes como segundo nivel de confusión es que, a ver, primero, ya criticamos ese supuesto de que son redes públicas y podríamos partir del supuesto contrario. Son redes de particulares, privados, que abren a un uso discrecional en distintos grados sobre la publicidad que nosotros... Que yo puedo decidir que subí una comida o que subí mi foto con mi gatito haciendo ciertas cosas o puedo subir, yo tomo decisiones voluntarias sobre qué grado de publicidad le doy a lo que está en redes sociales. ¿Sí? Ahí tocaste un tema central, que es el control que uno tiene para compartir información, ¿no? Y creo que esto está sumamente vinculado a lo que es la expectativa de privacidad, porque también la expectativa de privacidad, bajo mi punto de vista, es bastante subjetiva, ¿no? O sea, parte muchísimo de los conocimientos que tengamos sobre cómo la ejercemos, ¿no? O cómo la podemos ejercer y disfrutar, y digamos, cómo podemos gozar de ese derecho. Y en redes sociales particularmente hay una dinámica totalmente distinta, también partiendo de las analogías que les gusta hacer con la calle, digamos, física, si se quiere, que es claro. cómo conocemos la configuración de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de proteger una cuenta para ponerla en privado o no, el hecho de, si yo quiero, no sé, restringir el tipo de información que doy. Por ejemplo, que cuando subo una foto o cuando subo un tweet no tenga la información de geolocalización, ¿no? Claro. O sea, distintos parámetros que cambian totalmente la cantidad de información que yo doy. Y eso está arraigado al conocimiento que tengo de esa plataforma. Entonces, también o sea, creo que eso es un impacto directo sobre, bueno, la expectativa que esa persona puede tener de la exposición de su información, ¿no? Es decir, ok, si yo tengo 100 seguidores, por ejemplo, la expectativa que voy a tener es, bueno, que esas 100 personas o esas 100 cuentas vean mis publicaciones. Pero hay otra dinámica distinta en redes que es, bueno, ¿qué pasa si alguien me retuitea, ¿no? Y esa cuenta tiene, no sé, 20.000 seguidores. Entonces ahí completamente te desfasa como ese paralelismo que se puede hacer con el mundo real, ¿no? Sí, y sobre todo que si acá lo pensamos, o sea, para las cosas que se pierden o que se ganan cuando saltamos del mundo analógico al mundo digital, cuando nosotras caminamos por el espacio público, digamos, si viene un oficial de policía a pedirme mi información o está realizando algunas acciones, ese ámbito de publicidad también los alcanza a ellos, ¿sí? Y lo que sucede en estos casos, con el caso del ciberpatrullaje u otras acciones que están más relacionadas, sí creo yo, con la inteligencia o con el espionaje, es que nosotros no podemos ver qué es lo que está haciendo el gobierno, ¿sí? O sea, lo que sí tendríamos en el espacio público, de alguna manera, que es ver la actuación de las autoridades, se queda entre las sombras cuando nosotros pasamos a las redes sociales. Porque este ejemplo que vos ponías, yo tengo tantos seguidores y bueno, yo publico las cosas que a mí, no sé, se me canta en Twitter, entonces empiezo a criticar a las autoridades o hablar de cosas que me interesan o temas que son polémicos, porque, no sé, hoy me levanté de malas y quiero polemizar. Bueno, la expectativa de privacidad que yo tengo frente a eso pierde dimensiones cuando yo no sé quién me está viendo detrás y cuando además es el gobierno quien está ahí detrás y quien está en la sombra y quien
probablemente puede estar haciendo un perfilamiento sí, por algunas palabras que yo uso o por algunos temas que yo discuto o por algunos debates en los que yo me meto, empiezo a tocar cosas que pueden ser problemáticas para ellos. Entonces, tal vez si yo de repente hago algún tweet y pongo la palabra saqueos, ¿no? Entonces yo, qué sé yo, estoy boludeando diciendo, che, yo estoy re en contra de los saqueos. Y tal vez si hay un tipo de actividad de ciberpatrullaje, puede ser que yo entre dentro de alguno de esos términos o que para algunas personas que, qué sé yo, imagínate que está un tipo de gendarmería, porque además no tenemos certeza de qué es exactamente en lo que consiste el ciberpatrullaje. ¿Sí? No sabemos si lo están haciendo mecanizado, no sabemos si hay un escuadrón de la gendarmería que está sentado detrás de computadoras y entra a Twitter y empieza a buscar. Entonces yo no sé si de repente literalmente alguien se pone a buscar términos y de repente les aparece en un Twitter. Ese es otro punto que está directamente vinculado con la investigación que hicimos, que de hecho me causaba gracia la mención a no poder controlar justamente el monitoreo que hay, como si podríamos ver un oficial en la calle, ¿no? Que nos está siguiendo, que hay un patrullero, digamos, para seguir como con esa mala analogía. Y es que el título de nuestro informe justamente apunta a eso, ¿no? A los seguidores que no vemos. Y creo que era una buena manera de resumir el concepto que mencionás, ¿no? El hecho de no poder ejercer ningún tipo de rendición de cuentas por parte de, si se supone que estén haciendo eso o no. Y parte de la investigación que nosotros hicimos, enviando pedidos de acceso a la información pública, particularmente al Ministerio de Seguridad de Nación, ese informe lo publicamos en 2018, así que durante 2017 y 2018 fue cuando hicimos la investigación, fue en ese plazo. Hay una serie de distintas prácticas. O sea, el Ministerio de Seguridad menciona que tiene un protocolo, en su momento no nos lo dieron, y la única forma que teníamos de ir hilando como las piezas era a través de noticias, a través de las respuestas que nos iban dando, y lo que terminamos descubriendo en realidad es que hay prácticas disímiles incluso a lo largo del país, ¿no? Hay prácticas bastante dispersas por ahí respecto de cómo cada fuerza quiere implementarlo. Al menos esa es la impresión que nos daba de la información que pudimos recabar durante toda esa primera investigación. Seguramente en estos últimos 2 años ha evolucionado en algún sentido, y es algo que estaremos trabajando durante el resto del año, pero sin duda, al menos lo que recabamos hasta ahora es que, ciberpatrullaje para distintas fuerzas significa distintas cosas, ¿no? Entonces, puede significar, el hecho de buscar palabras clave, puede significar el hecho de seguir específicamente ante a personas o cuentas específicas, porque puede haber investigaciones judiciales detrás. Entonces, creo que hay como distintos matices de esta conversación que se fueron mezclando en esta última semana y que creo que podemos ir aclarando, ¿no? Claro. Y por ejemplo, sobre eso, una cuestión de contexto y una cuestión ya así formal sobre la legalidad. Cuando hablábamos de estas prácticas y de lo que tenemos en la historia del ejercicio de las fuerzas de seguridad en Argentina, a ver, casos contra tuiteros, el caso de Javier Smaldone, o sea, esto ya se han violado derechos por utilizar estas prácticas de manera arbitraria, sin controles y transparencia, y al parecer de lo que entendemos, dentro del mismo marco. De hecho, hoy la ministra de Seguridad también salió a especificar que su intención era crear un protocolo democrático incorporando a voces de sociedad civil, etc. Lo cual te hace saber que las bases sobre las que se está trabajando no son ni bases democráticas, ni bases con controles, ni con transparencia. Entonces son bases que digamos, dejan abierta la arbitrariedad para las fuerzas de seguridad en este caso. Sumando el problema de que acá vos tenés fuerzas de naturaleza militar. La ley que, digamos, regula un poco la actuación de la Gendarmería Nacional en trabajos de seguridad interior es la Ley de Seguridad Interior. Y si vos vas a esa ley, vas a encontrar que efectivamente los casos en los que se reconoce la forma en la que puede participar la Gendarmería Nacional, en algún caso es con órganos de información e inteligencia,
¿sí? El artículo 16, por ejemplo, te habla de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y después los artículos 23 y 31 establecen de forma bastante clara, o sea, muy expresa, que si fuerzas de naturaleza militar como la Gendarmería Nacional van a participar en tareas de seguridad interior, solo se puede hacer en casos excepcionales y en supuestos muy particulares, ¿sí? Ahora, ¿cómo se inserta esto en la discusión o en lo que la ministra venía a salir? Primero, la ministra salió a decir el día de ayer que estas fuerzas que estaban participando podían analizar incluso si hay incitación al odio o casos en los que se puedan cometer delitos. Bueno, para empezar, es ilegal que vos estés haciendo trabajos de investigación personalizada sobre ciertas personas o la posibilidad de cometer delitos si vos no tenés una autorización judicial para entrar a investigar en esos casos, ¿no? Hay un primer problema de legalidad ahí. Al parecer, y esto es doblemente problemático por lo que dijo la ministra de Seguridad hoy, las fuerzas de seguridad estarían realizando el patrullaje de manera preventiva, ¿sí? Entonces, todo lo que se haga sobre el ciberpatrullaje no tiene una autorización judicial y no está individualizado en ese sentido, lo cual parecería apuntar entonces a que la única base legal para que la Gendarmería esté involucrada en ese sentido tiene que ver con trabajos de inteligencia, que son bastante problemáticos también, pero sin entrar a ese problema todavía, la ministra ha salido a asegurar una y otra vez que no se están haciendo trabajos de inteligencia, porque ella sabe cuál es el problema de hacer trabajos de inteligencia de esta manera. Entonces, pareciera que no hay una base jurídica que justifique la actuación de la Gendarmería en estos trabajos. Ahora, ese es un primer problema jurídico o legal. Pero no solamente de Gendarmería, te diría, porque parte del análisis inicial que nosotros hicimos era justamente determinar, bueno, cuál es la base legal, ¿no? Y lo cierto es que hay un gran vacío que es particularmente revelador cuando decimos cuáles deberían ser las particularidades de este tipo de accionar, ¿no? No se puede trabajar con analogías y sobre todo cuando hablamos de procesos de monitoreo, procesos de vigilancia y este tipo de actividades. Para lo que es persecución criminal, ¿no? Específicamente. Y en ese sentido creo que sí hace falta una regulación súper específica para lo que es las tareas de investigación en fuentes abiertas en general, pero particularmente también en redes sociales. Totalmente. Sí, o sea, bueno, ese es el segundo problema que iba a plantear. O sea, aún, o sea, digamos, sacando la Gendarmería de ahí, que me parece totalmente ilegal, me parece gravísimo, me parece totalmente desproporcionado, lo que seguiría es evaluar si este tipo de prácticas, ya quedando digamos, en el ámbito de las fuerzas de seguridad civil, siguen teniendo una base de legalidad y de constitucionalidad. Y yo coincido con vos que es tremendamente problemático. Primero porque tendríamos que encontrar una legislación que les faculte expresamente para llevar a cabo este tipo de tareas. Ya mencionamos que la idea de ciberpatrullaje ni siquiera está reconocido por ley, o sea, no lo encontramos en ninguna legislación, y entonces en ese sentido ya va a ser muy problemático en términos legales. Pero además, una vez que encontráramos esa base jurídica en la que se pretenda justificar la actuación de las fuerzas de seguridad civiles, tendríamos que ver si cumple con los estándares mínimos de derechos humanos. Si respeta, por ejemplo, los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el test tripartito, porque efectivamente todas las labores de inteligencia o de vigilancia estatal lo que hacen es estar y entrar en tensión, y en muchos casos pueden ser limitaciones o pueden ser restricciones a derechos humanos. Y para que una restricción a derechos humanos sea legítima o que sea constitucional en este sentido, tiene que cumplir con ciertas normas mínimas, que es que sea una medida que esté establecida por ley formal y material, que en este caso habría que ver dónde encontramos eso, pero incluso si lo encontramos, tendría que pasar el test de la idoneidad, de la necesidad y de la proporcionalidad. Y en este caso... Creo que es importante también aclarar acá, para quienes nos estén escuchando, que es básicamente partir desde un debate en Congreso, ¿no? O sea, partir por el órgano legislativo. Hemos visto una y otra vez por parte del Estado también medidas unilaterales desde lo que es el órgano ejecutivo, sí, y en varios temas, no solamente en lo que hace a seguridad pública, pero digo, hay una tendencia a usar resoluciones, usar decretos y gobernar por decisiones unilaterales del Ejecutivo sin pasar estas decisiones que, como decís,
es una limitación de derechos que tiene que estar debatida en el órgano legislativo, ¿no? Para determinar, bueno, cuáles van a ser las limitaciones, cuáles van a ser las medidas de rendición de cuentas apropiadas dentro del accionar específico de las fuerzas, ¿no? O sea, para ir dando como una especie de especificidad a las medidas que esperamos. Claro. Y es que, por ejemplo, cuando vos te preguntás sobre esos mínimos que debería cumplir una medida de este tipo, uno primero se tendría que preguntar, o sea, ¿este es el mecanismo adecuado para lograr hacer una prevención como la que se supone que el gobierno está interesado en hacer? Yo la verdad creo que no. O sea, si es una cuestión de búsqueda de palabras clave, etcétera, para en algún momento ver si hay una posibilidad de que en Twitter se esté llamando a saqueos y entonces ahí se va a pasar a un juez para que lo revise, yo creo que no es un mecanismo idóneo, ¿no? Ahora, ¿esto es necesario? O sea, este recurso, hay otros medios disponibles que en este sentido serían menos lesivos a los derechos, por ejemplo, a la privacidad y a la libertad de expresión. Habría otros medios menos restrictivos que esto, pero claro que los hay. O sea, primero tendríamos que sacar las fuerzas de naturaleza militar de ahí y después, digamos, destinar los recursos a que las policías civiles estén profesionalizadas, puedan actuar de manera correcta respetando derechos humanos, que digamos, puedan garantizar que al momento de llevar a cabo las labores de seguridad interior lo hagan de manera correcta. Si uno de los problemas que hemos tenido con la cuarentena son los muchísimos casos que se han denunciado de fuerzas de seguridad pública que están violando derechos humanos y que están abusando al momento de detener a las personas que están violando la cuarentena, ¿no? Suponiendo que estuvieran violando la cuarentena, ¿no? Ahora, además de esto, esta medida es totalmente desproporcional, ¿sí? El daño que se hace, por ejemplo, a derechos como la libertad de expresión es bastante grande frente al beneficio residual que se podría obtener por este tipo de acciones como el ciberpatrullaje. Al final del discurso de ayer, a mí me parecía increíble, pero la ministra de Seguridad decía, bueno, es poco lo que se logra con esto, pero poco es mejor que nada. Y cuando hablamos de derechos humanos, ese poco es mejor que nada no es cierto. Porque el test de, digamos, este test tripartito en términos de proporcionalidad, lo que te dice es que uno efectivamente tiene que hacer un análisis casi de costo-beneficio en el grado en que se afecta un derecho y el grado que se obtiene satisfaciendo el bien que se persigue. Entonces, acá tendríamos que estar en una situación en la que dijéramos, es que lo que esto nos suma para la seguridad interior, o sea, la información que se tiene, etcétera, que además debería tener controles, ser transparente, etcétera, que no lo es, pero suponiendo que lo fuera, lo que esto nos da es muchísimo, es muy importante, y el daño que se hace a la libertad de expresión es muy pequeño. En ese caso, este tipo de medidas podrían ser legítimas, pero estamos en el caso contrario. Acá hay una afectación fuerte a la libertad de expresión, porque el efecto inhibitorio de saber que tenés fuerzas militares y policías vigilando lo que vos estás tuiteando, o sea, vigilando la manera en la que te expresas, es muy fuerte. O sea, las personas... Y no solamente en libertad de expresión, creo que, y acá podemos meternos en un tema más en detalle, porque también creo que es parte de nuestra responsabilidad como explicar un poco claro, o sea, de forma más clara, mejor dicho, el impacto que esto tiene. Y escuché también expresiones como diciendo, bueno, no, o sea, lo que publico en Twitter no impacta esto en mi privacidad solamente por el hecho de que mi perfil es público. Claro. Entonces ya eso lo fuimos resolviendo, y cómo en realidad hay una expectativa de privacidad más allá de que mi perfil sea público, ¿no? En términos del alcance que eso tiene. Y también de por sí, cuando lo vinculamos con, bueno, el hecho de querer hacer tareas justamente de inteligencia específicamente para determinar patrones, ¿no? Porque siempre y cuando, como decís, siempre y cuando no haya una causa judicial abierta, podemos estar hablando de tareas de inteligencia, porque es justamente identificar, bueno, cuáles son las causas que ellos van a iniciar. Como esta suerte de predicción, si se quiere, de delitos, ¿no? Decir, bueno, estar atentos a si eventualmente se comete o no. Es como... sí, es como salir a pescar y pescar con una red, como a ver qué encuentro. Con todos los problemas que eso puede tener en términos de principio de no discriminación, creación de perfiles que puedan ser discriminatorios,
de inocencia, es súper problemático. Y en este, sí, total, y en este contexto, justamente como mencionabas, ¿no? En el cual, bueno, estamos todos recluidos en nuestros hogares, colaborando responsablemente para poder aplanar la curva de contagios, y una de las herramientas que tenemos como más a mano es, bueno, expresarnos a través de las redes sociales, ¿no? Como una manera de poder recuperar un poco el espacio público que tuvimos que ceder a partir de estas medidas extraordinarias, ¿no? que se tienen que tomar. Claro, entonces, y además vos lo decías muy bien con el tema de privacidad, porque claro, yo empecé con libertad de expresión, pero privacidad es otra de las preocupaciones muy grandes. O sea, no sé si vos viste este caso de la médica que fue escrachada y hostigada por sus propios vecinos, ¿no? Por todo el tema de coronavirus. Entonces, los medios de comunicación empezaron a publicar una carta, pero que empezó a girar por Twitter, en el que, digamos, era una fotografía a la carta que habían intimado, en el que ponían el piso, el departamento, o sea, ponían la dirección que se volvió pública, digamos, la dirección de la médica, agravando una situación y poniendo a una persona en una situación de vulnerabilidad tremenda. O sea, el potencial de que supuesta información que alguien hace pública pueda afectar la privacidad de las personas en redes sociales es gigantesco, es muy grande. Sí, eso es un gran punto, porque también, volviendo un poco a lo que decíamos de la expectativa que tenemos sobre las publicaciones que hacemos, yo puedo en algún punto aprender y justamente saber, no sé, si, como decía, por ejemplo, hay información de geolocalización en mis posteos en Twitter o en Instagram, y de esa forma yo doy a conocer eventualmente dónde estoy o dónde fue tomada esa foto, pero no tengo control prácticamente en absoluto sobre lo que pueda publicar otras personas sobre mí, ¿no? Entonces, eso también hace que la dinámica en Internet sea totalmente distinta a las analogías que se quieren hacer como representativas en el mundo físico, ¿no? Claro, y además que hay un montón de otras cuestiones que se pueden revelar con, digamos, la forma de compartir normalmente lo que hacemos en redes sociales, que creo yo, eso es porque precisamente la expectativa de privacidad que tiene una persona cuando, no sé, sube una foto sobre la comida que preparó para sus fiestas judías, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, es solo una foto de comida. Claro, pero toda la información que revela eso en términos de profesión de cultos, de la religión que uno tiene, de la orientación política que uno tiene, de la orientación sexual que uno puede tener, de las preferencias de cualquier tipo, eso se revela. O sea, eso puede ser algo que quede sujeto a, digamos, una exposición por lo que se tiene en redes sociales. Y el cruce de datos, que puede ser desde algo muy simple de una persona que esté prestando atención a eso, a el uso de sistemas que permitan cruces de datos que desanonimicen la información, es una invasión grave, o sea, o pone en una situación muy delicada el derecho a la privacidad y revela un montón de información de las personas, con quién se encuentran, con quién charlan, cuáles son sus dinámicas, qué están dejando de hacer, qué harían, a qué hora lo harían. Todo eso está en redes sociales. Y en un contexto de confinación y de aislamiento, todo eso se está poniendo todo el tiempo ahí. Entonces, la privacidad está en juego, pero además muy probablemente también la libertad de expresión o más bien la forma de expresarse de las personas cambiaría si ellas supieran que tienen a un policía o a un tipo de gendarmería leyendo todo lo que están posteando, ¿no? Entonces, hay costos muy grandes que son totalmente desproporcionales frente a la medida que se está haciendo. Y en ese sentido, si esta medida, incluso con fuerzas de seguridad de carácter civil, viola esos derechos, la medida sería inconstitucional. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos empezar a pensar justamente en una respuesta democrática para este tipo de accionares? Yo pienso que es igual, como escalonado. El primer escalón sería las cosas que encontremos como más graves, empezar a cambiar por ahí. Entonces, por ejemplo, para mí, lo que a mí me voló la cabeza esto, mi primera reacción fue como que gendarmería, o sea, como que un cuerpo de naturaleza militar está haciendo este tipo de trabajos en un contexto normal de revisión de redes sociales. Entonces, lo primero es separemos. O sea, es muy claro
el marco jurídico nacional y son muy claros los estándares internacionales. Los cuerpos de naturaleza militar tienen que quedar para cuestiones totalmente excepcionales y no pueden estar revisando redes sociales, y los cuerpos civiles para cuestiones que estén particularmente facultados por ley. Entonces, se tienen que crear leyes en esta materia y esas leyes tienen que incorporar medidas de transparencia para cuestiones de vigilancia de cualquier tipo, de controles, ¿sí? Controles públicos, pero también controles civiles, es decir, si a vos te crearon un perfil porque creyeron que tal vez podías estar cometiendo algún delito, pensemos de nuevo el caso de Javier u otros casos que han terminado en situaciones terribles de violaciones a derechos humanos, que una vez que eso se descarte, o que una vez que las autoridades dejen, digamos, sin sustento eso, te avisen, ¿no? Un mecanismo de control para que vos puedas tener una medida de reclamo al Estado, una medida de reparación, pero también para que públicamente o políticamente todas las acciones de vigilancia y relacionadas con la seguridad sean fiscalizadas. Porque si no, de nuevo, nosotros vamos a tener fuerzas de seguridad, en el mejor de los casos de seguridad civil, revisando lo que hacen las personas que están fuera de control, ¿sí? Entonces, un siguiente paso, o la propuesta esto de los protocolos democráticos, bueno, uno primero tendría que pensar que tiene que haber una legislación adecuada a la situación, una legislación que establezca estas medidas de transparencia, de controles, de responsabilidades, de fiscalización y de protección y reparación para las personas que sean afectadas, y después sí empezar a pensar protocolos que establezcan de manera muy concreta qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y obviamente una revisión concreta de todas estas acciones. Muy probablemente lo que se tendría que hacer es sacar del todo la figura, que no existe jurídicamente, del ciberpatrullaje. No se puede estar haciendo ciberpatrullaje en redes sociales. No de esta manera, y si quieren meter controles van a darse cuenta de que entonces lo que buscan hacer es muy poco efectivo, entonces que tal vez no merece, que no vale la pena dedicar recursos humanos y recursos económicos a llevar este tipo de acciones. Ahí tocaste un tema central, porque al menos como parte de todo el trabajo que hemos liderado en esto, siempre que hablamos de políticas públicas, una de las cosas, uno de los aspectos centrales con los que partimos es, bueno, la producción de evidencia, o sea, la obligación de producción de evidencia que tiene que haber por parte del Estado cuando se proponen estas medidas es como fundamental. Es como el primer eslabón de la cadena para construir justamente las políticas públicas, ¿no? Si el Estado mismo, que quiere implementar estas medidas como respuesta ante problemas justamente sociales, no puede dar cuenta de, bueno, qué tan útil es, como vos mencionabas, ¿no? O sea, si yo tengo una estadística que me permite saber, incluso ya dando por descontado que esta es una práctica que ya tiene varios años en uso y tienen al menos supondríamos que tienen un historial de la utilidad, decir, bueno, debería ser fácil para ellos poder demostrar de forma fehaciente al Congreso, decir, bueno, miren, esta práctica realmente nos ha ayudado en cierta cantidad de casos o para cierta cantidad, para otros no. Comprobar esa efectividad para mí tiene que ser como el primer paso antes de poder dar lugar a cualquier otra discusión en términos de protocolos y demás, ¿no? Es como al Congreso, particularmente para debatir una ley que regule y que limite toda esta actividad, se le tiene que justificar, ¿no? De esa forma, partiendo desde esa base. Sí. Y lo que iba a agregar ahí es que además esta información tiene que ser fiscalizable por la ciudadanía, ¿sí? O sea, nosotros tendríamos que tener la posibilidad de, a través de solicitudes de información, digamos, que se puede hacer de alguna manera, pero que esto estuviera, digamos, formalizado de manera en que esto sea efectivo y esto pueda llegar a conocimiento público. La ciudadanía, la sociedad civil, los organismos de derechos humanos deben de tener la capacidad de fiscalizar este tipo de medidas, ¿sí? Sin duda. Y además, este tipo de medidas tienen que ser revisadas judicialmente, o sea, muy probablemente, y esto es algo que, digamos, queda a las autoridades revisar, pero tendrán que hacerlo, muy probablemente lo que se haya seguido haciendo, es decir, esto viene desde gobiernos anteriores, hay que ser muy claros en esto, pero lo que se haya estado haciendo, lo que se esté haciendo en este momento es ilegal, y si eso es ilegal, eso tiene que ser revisado judicialmente, porque no puede ser que nosotros estemos diciendo que queremos actuar democráticamente mientras se violan derechos humanos, con una práctica que sistemática y orgánicamente viola derechos humanos,
y que no se haga nada al respecto. Sí, ahí hay un tema central justamente sobre legalidad, que también es parte de como el terreno pantanoso últimamente en las discusiones, ¿no? Y que tiene que ver con las distintas posturas que se han tomado y cómo la conversación en realidad tiene esos distintos matices, porque podemos hablar de la ilegalidad cuando hablamos justamente de las tareas de inteligencia, como bien mencionábamos, con esas características, ¿no? De tratar de identificar, bueno, cuándo se va a cometer un delito, tratar de predecir esas actividades o incluso salir en la pesca, porque es básicamente eso, salir en pesca de conductas delictivas, ¿no? O presuntamente delictivas. Pero distinto es también el escenario en el cual, porque también existe hoy en día, en el cual tenés un juez que autoriza justamente a seguir a ciertas personas a través de una orden judicial, ¿no? Entonces, creo que hay que matizarlo en ese sentido porque hoy en día se da una distinta gama de actividades con la misma práctica. Y hablando con jueces y fiscales, que justamente, bueno, son los que están en el día a día de todas estas prácticas, te van a decir, bueno, no, esto no es necesariamente ilegal. Entonces, creo que por eso vale la aclaración, porque es algo que también hemos visto, ¿no? Y que además esto da pie como para mencionar esta idea. A ver, nosotros tendríamos que estar pensando, que creo que es algo de lo que la ministra acierta y que intuyo está poniendo sobre la mesa ahora cuando hizo la rectificación hoy a través de Twitter, que deberíamos de estar pensando en un paradigma de seguridad democrática, ¿sí? Entendiendo por esto digamos, un sistema en el que se reconozca que, a ver, es posible que haya casos en los que se actúe de manera legal y se permita hacer inteligencia muy particularizada con controles judiciales vía una autorización de un juez para perseguir un fin legítimo y que exista el mecanismo de transparencia y fiscalización. Obvio que es posible, o sea, sabemos que los estados necesitan llevar a cabo cierto tipo de acciones de este tipo para persecución de delitos, para trabajo frente a criminalidad o para casos ya muy concretos en los que efectivamente se tengan los suficientes indicios para iniciar una causa, que ésta sea autorizada por un juez o una jueza y que entonces se lleven a cabo este tipo de acciones. Pero no estamos ahí. Tenemos que creo que para llegar a eso, ese paradigma, sin duda. Sí, todavía creo que faltan como ciertos elementos, ¿no? Para insertar dentro del debate. Justamente a partir de esa primera exploración que nosotros publicamos con el informe, damos unos lineamientos que varios ya los fuimos conversando en términos de, rendición de cuentas y cómo debería haber un organismo de rendición de cuentas también independiente, ¿no? Por fuera de las fuerzas, como ocurre en el sistema de inteligencia. Idealmente podríamos pensar que eso forme parte de una comisión del Congreso, por ejemplo, que tenga las herramientas para determinar, hasta qué punto no hay abusos, ¿no? Porque otro de los problemas que nos preocupan en realidad es, está bien, suponiendo que existen los protocolos, suponiendo que existen todas las normativas democráticas, siempre puede haber personal dentro de las fuerzas que recurra a abusos, ¿no? Entonces, eso también está vinculado con otro punto que mencionabas, que era una capacitación profesionalizada del personal de seguridad que realiza este tipo de actividades. Y nosotros agregamos también en términos de capacitación en derechos humanos, ¿no? Entender qué implica el realizar estas actividades en Internet, ¿no? Hace falta una comprensión mucho más transversal para poder, digamos, que puedan incorporar esas herramientas, ¿no? Para entender realmente el impacto. Sí, totalmente. Totalmente. Ahí, hay varios puntos que seguramente podamos seguir discutiendo, pero creo que como una primera conversación tocamos al menos todos los puntos centrales que queríamos. Sí, yo también creo que, o sea, si efectivamente lo que las autoridades quieren hacer, creo que uno podría dar el beneficio de la duda de que es
es sincero la propuesta de transitar hacia efectivamente protocolos democráticos, este tipo de discusiones, etcétera. Creo que entonces primero se tendrían que responder algunas cosas que hemos planteado acá como dudas, o sea, se tiene que aclarar por ellos dónde están fundamentadas las acciones que han estado haciendo, basándose en qué cosa las fuerzas como Gendarmería y fuerzas de seguridad civil han estado haciendo este tipo de acciones. Corregir también todo este tipo de situaciones, pensar en una legislación que sea adecuada y ojalá a partir de acá se abra una discusión incluyente en el que pueda participar tanto sociedad civil como expertas y expertos en la materia, y que el enfoque que se adopte sea un enfoque de derechos humanos, que esté pensando en cuestiones de transparencia, que esté pensando en cuestiones de controles, de rendición de cuentas, de reparación y protección para las personas que puedan ver afectados sus derechos de privacidad y libertad de expresión. Y sí que también hubiera, digamos, alguna medida clara y pronta frente a la situación en la que quedan derechos como la privacidad y la libertad de expresión en esta situación. Porque yo sí creo que hay una violación bastante clara a estos derechos, y yo sí creo que o sea, si estamos en presencia de una situación de violación a derechos humanos, esto tendría que corregirse y las autoridades tendrían que hacer mea culpa y digamos, tomar cartas en el asunto para salir de esto lo más rápido posible. Sin duda. Por nuestra parte, estamos siempre dispuestos a dar esa conversación. De hecho, va a ser parte del trabajo que seguiremos llevando a cabo en los próximos meses y durante el resto del año. Así que por nuestra parte los invitamos a leer el informe que nosotros publicamos, que se llama Seguidores que no vemos. Vamos a estar compartiendo el link en donde podamos. Si esto lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir en redes sociales. Así que van a poder encontrar la forma de llegar a nuestro contenido en ads.org.ar. Así que, Vladimir, agradezco mucho el tiempo para poder tener esta primera conversación. Esperamos que haya oportunidad para seguir conversando estos temas, sin dudas. Creo que todavía tocan otros puntos mucho más detallados para abordar. Pero bueno, como un primer inicio, creo que ya hemos cubierto bastante. Sí, yo también creo que es un gran primer pantallazo para poner las cosas sobre la mesa y que también la gente se forme un criterio sobre lo que cree alrededor de esto. Y muchas gracias por la invitación, y sí, con todo gusto la seguimos.